amigos? En esta nueva entrega de Contexto, su programa todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 12 de la noche para los madrugadores. Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo les acompañarán durante toda la semana en estos horarios. Fíjense que los tenemos ahí para todo público. Bueno, buenas noches, Julio. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, aquí como lo tenemos en los dos horarios, pues a veces será por la mañana y a veces será por la noche. A veces será buenos días. Y a veces será buenas noches, ¿verdad? Pero ya ustedes saben que indistintamente estamos con ustedes. Esta noche o por la mañana, como sea que nos estén viendo, estaremos tratando el tema sobre Venezuela. Sabemos que Venezuela vive pues un conflicto político muy grave y una crisis económica que está afectando fuertemente a todos los ciudadanos. De hecho, estamos viendo cuántos venezolanos tenemos en nuestro país y no solamente aquí en la República Dominicana, sino alrededor del mundo. La crisis política se agrava. Hemos visto que estas elecciones pasadas, donde el chavismo pues tuvo 18 gobernadores, no fue aceptada por la oposición. Vemos que un país que lamentablemente exhibía riquezas, ahora mismo está en una situación desesperada y aunque aún en los 40 años del bipartidismo no solucionó, vamos a decir que no solucionó su problema de pobreza y pobreza extrema, por lo menos, ¿verdad? Se podía ir a los supermercados y se podían conseguir las medicinas. En este momento, los que tenían con qué, claro, porque también sabemos Caracas, una ciudad bellísima, me encantaba Caracas, hace mucho que no voy, pero en el mismo Caracas veíamos cómo esos cerros exhibían una miseria terrible con esas casas de cartón, como decían los guaraguaos. O sea que claro que siempre hubo iniquidad en Venezuela, aún con bueno, ellos de hecho tuvieron la culpa. Estos partidos políticos, tanto Acción Democrática como el COPEI, que se turnaban en el gobierno y había gran corrupción, fueron los culpables de que viniera un outsider, como se les dice, y Chávez se instalara en el poder, a pesar de que los gobiernos de Chávez, a mi entender, fueron mucho mejores que lo que está pasando con Maduro, que de hecho solamente la forma como él se refiere, por ejemplo, a Ledesma, ahora cuando salió, que él dice que no se escapó porque los presos políticos no se escapan, sino que se liberan, el hecho de cómo se refirió, por ejemplo, a Ledesma, de ese vampiro, anda suelto y no queremos que no los devuelvan, creo que es una falta de respeto, que como él, esa forma que él exhibe, no está nada bien a mi juicio y es parte de la misma crisis, todo es parte de la misma crisis en Venezuela. La verdad es que no sé cuál va a ser la definición, Julio, en un país donde ahora mismo hay fuerzas encontradas, donde la Asamblea Constituyente, por un lado del chavismo y por otro lado, pues supuestamente los que ganaron esas elecciones de la oposición, que no se les ha dejado, antes de estas, por supuesto, en octubre, que no se les ha dejado pues ejercer su derecho. 2015 fue, diciembre del 2015. Pensaba que era octubre. Octubre de 2000. Las elecciones legislativas que ganó la oposición fue diciembre de 2015. Bueno, sí, pues 2 años no se les ha dejado, no se les dejó. O sea, hay un conflicto y hay poderes encontrados ahí que no se sabe ni siquiera quién es que debe gobernar, porque definitivamente quien está gobernando es el chavismo en este momento. Bueno, Venezuela es una historia de conflictos, de violencia, de desigualdades. Y yo diría que quizás la gran desgracia de Venezuela se llama petróleo. Bueno, es increíble eso. El petróleo, como en casi todos los grandes países petroleros, en lugar de ordenar y hacer más rica la sociedad, en los países subdesarrollados lo que hace es que crea más caos, crea una renta muy grande y esa renta, la lucha por esa renta es una lucha tenaz, es una lucha terrible entre los diferentes actores. Y en Venezuela, a partir de los años 30 de este siglo, del siglo pasado, perdón, de los años 30, al final del gobierno de Juan Vicente Gómez, una dictadura militar,
comienza a verse los frutos de la economía petrolera. Y con el surgimiento del petróleo comenzaron a surgir grandes rentas que a su vez crearon grandes diferencias sociales. En el año 1958, con el final de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, se inicia un periodo que se conoce en la historia de Venezuela como la Cuarta República de la Democracia, en la cual se alteraron indistintamente dos partidos, Acción Democrática y el COPEI, uno COPEI Social Cristiano y el otro, vamos a llamarlo populista socialdemócrata, muy parecido al PRD de aquí, el PRD viejo y antes de las divisiones. Y al reformista. Y el reformista. El reformista tiene un componente de neotrujillismo que no lo tiene COPEI. Pero esa Venezuela, que yo me casé con una venezolana y por lo tanto conozco bastante bien ese periodo de la historia de Venezuela, o quizás de mediados de los años 70 en adelante. Había un derroche de dinero que era una cosa impresionante. Y había una clase media y una clase alta, o media alta y alta, que disfrutaban de esas rentas. Pero había un 60% de pobreza. Y mucha pobreza extrema. Y de ese 60% de pobreza, un 20% de pobreza extrema, que es la gente que vive con menos de $1 al día, del equivalente a $1. En un país Entonces tan rico. uno llegaba, estoy hablando del año 77, 78, a Caracas, y lo primero que uno veía era esta cantidad de cerros, llenos de lo que ellos llaman ranchos, sin urbanizar, casas de cartón y de todo tipo de materiales. Y entonces abajo una ciudad muy moderna, una ciudad muy desarrollada, con grandes centros comerciales, con urbanizaciones muy hermosas. Pero era un contraste de donde uno, como una ciudad que tiene muchos cerros, donde, igual que Río de Janeiro, donde uno se pusiera a mirar a su alrededor, había un cerro. Y lo peor es, Julio, que el que no se adentra a esa realidad social, lo que ve es una belleza, porque se ven bellísimos esas lucecitas de los cerros, y no se sabe, el que no se entra en lo que son estos cerros, no sabe la miseria, la gran miseria que hay allí, que como dices tú, Julio, es pobreza extrema, personas que quizás no les llega incluso al agua potable, aquellos que tienen pobreza extrema. Y que realmente la iniquidad, como tú bien señalas, cuando hay un boom del petróleo y esta gente sigue viviendo sin ningún acceso a lo que es ni siquiera la educación, ese fue, por ejemplo, uno de los grandes logros de Hugo Chávez, que según él erradicó lo que fue el analfabetismo en Venezuela. Bajó a un 3% de la población. Sí, que es casi erradicarlo. Y la pobreza extrema bajó de un 20 a un 6%. Es decir, en los años 90, que comienza a desarrollarse la crisis social que termina con el triunfo de Hugo Chávez y el advenimiento del gobierno chavista, fue un periodo de muchos conflictos. En el año ahí tenemos un pequeño video que muestra cómo era Venezuela antes del chavismo. En el año 1989, con el Caracazo, se establece el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y se toman unas medidas de ajuste porque la situación económica estaba ya haciendo crisis, haciendo aguas, y sucede lo que dice Mónica, un levantamiento popular muy parecido al de abril del 84 aquí, ante las medidas tomadas en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La del PRD, tú dices. Sí, abril del 84 aquí. Sí. Allá fue en el 27 de febrero, por cierto. Comenzó de 1989. Y no hay cifras exactas, pero en el caso... Pero se dice que fueron más de 300 muertos. Más de 3.000. 300 aquí. ¿Más de 3.000 en Venezuela? Sí.
En el Caracazo no hay una cifra exacta, pero se habla de 3.000 muertos, porque fue toda una semana. Yo le tenía un cero de menos. Sí. 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 Fue toda una semana de saqueos, de levantamientos populares. Se dice, Julio, nos tenemos que ir a la pausa, pero se dice que Hugo Chávez era uno de los militares que fue de los pocos que no reprimió las masas en ese momento y que a partir de ahí fue que él comenzó con todo su boom, que llegó al poder en el 99. El boom de Chávez comienza un poco después, porque Chávez ya tenía un movimiento dentro de las Fuerzas Armadas llamado Movimiento Revolucionario Bolivariano, dentro de las Fuerzas Armadas, eran militares únicamente. Porque la historia de Chávez es una historia muy específica que hay que en algún momento hacerla. Sí. Pero él tenía ya ese movimiento clandestino dentro de las Fuerzas Armadas. Que se supone que es indebido. No, claro, porque... Claro, no se puede. Según la Constitución, claro, las Fuerzas Armadas no deberían tomar partido. Claro. Pero siempre la han tomado. Sí, sí, siempre la han tomado en todas partes del mundo. Y era muy utilizada por, diríamos, las fuerzas dominantes en aquel momento. Y ese hecho del Caracazo desató una crisis no solamente económica, sino social y política. En el año 1992, el teniente coronel Hugo Chávez encabeza un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, que no se había presentado del año 1958 en Venezuela. Sí. Acciones de tipo militar, y se hablaba que las Fuerzas Armadas venezolanas eran muy constitucionalistas y apegados al poder civil. Y viene de un momento, es más, estaban tan desprevenidos que Carlos Andrés Pérez estaba en Suiza, en el foro de Davos. Y hay un levantamiento militar, toman el aeropuerto en Caracas de la Carlota, la residencia presidencial de la Casona, y llegan a tomar el Palacio Presidencial de Miraflores. Y ahí se lo toma Chávez. Pero el movimiento es restringido en el sentido de que los militares leales al gobierno lo derrotan. Y ahí es la famosa frase de Chávez. Y es cuando él surge como líder. Cuando él se entrega, él negocia y él dice, yo me entrego si me dejan dirigirme como una cadena de radio y televisión al país. Y él dice, llamo a todos los compañeros a entregar las armas. No hemos logrado, por ahora, no hemos logrado nuestro objetivo. Ese por ahora significó todo un programa para el futuro. Sí. Y ahí fue que comenzó a surgir el movimiento político que después se llamó Quinta República y que hablaremos en el siguiente segmento. Que viene. Ahora, realmente Chávez era un orador con un carisma tremendo que Maduro no le da ni por el tobillo. Esa es la verdad. Volvemos. Bueno, Julio, para seguir contextualizando y a la vez corroborando con lo que es, ¿verdad?, el título del programa, vamos a enseñarles a ustedes un pequeño video de cómo era Venezuela antes del chavismo para que podamos comparar, ¿verdad?, y seguir, pues, entendiendo lo que ha sido el gobierno de Hugo Chávez y lo que está pasando en este momento. Adelante, director.
Bueno, Julio, tú al principio del programa atribuiste... Sí, me equivoqué. No, pero no es eso lo que te iba a decir, con la de 300 y 3000. Ok, pero también ahora te digo que yo he leído por un lado 300, pero he leído también que es más. O sea que es un poco más quizás de 300. Pero lo que te iba a decir es que al principio del programa tú atribuiste el petróleo como una maldición en el caso de Venezuela. Porque en vez de algo que pues propugna por el desarrollo, como realmente es para muchos, o para pocos, mejor dicho, pues no para todos. Y ahí vimos en este video lo que ha sido la historia de Venezuela, un país rico, un país con riquezas no solamente de petróleo, de oro, un territorio enorme con tantos climas, que haya estado pues con tanta pugna política, con tanta violencia, con tanta pobreza, donde un 60% de la población vivía. Ahora ha vuelto, yo creo. Sí, ha vuelto. Prácticamente se ha vuelto. Y entonces lo que te quisiera caer, Julio, en que una de las cosas supuestamente buenas que hizo Hugo Chávez cuando tomó el poder en el 99 fue reformular la Constitución, aquel librito que todos exhibían en la mano, que era de bolsillo y todo. Bueno, pues ahí en esa Constitución una de las cosas que se modificó fue esa ley que permitía al gobierno, al presidente o al que fuera, al Estado, pues apresar a cualquiera que hiciera resistencia. Esto fue algo muy bueno porque se abusaba, el poder político abusaba contra los que se resistían, los que protestaban. Pero Chávez ha hecho pero ahora se hizo lo mismo con la ley del odio. Sí, bueno, ¿y entonces? La situación de hoy es una evolución, pero hay que decir claramente, el proceso político que se abrió con la victoria aplastante, masiva, de la candidatura de, en aquel momento, Movimiento Quinta República y Hugo Chávez como candidato. Hugo Chávez, después que dio el golpe de Estado en el 92, fue apresado, condenado a 20 años y indultado por el presidente Caldera 3 años después. Es decir, él lo indultan en el 95 y ya sale a la calle a hacer política normal, política, vamos a decir, en el marco no insurreccional. Y la popularidad de Chávez ante el desprestigio de los partidos, de la corrupción, de los partidos tradicionales, de las desigualdades sociales, crece como una espuma en la cual ganó casi por un 60% de la votación, habiéndose unido todos los partidos de la oposición, y fue una victoria aplastante. Con el programa de llamar a la elección de una asamblea constituyente y transformar el sistema político existente hasta ese momento, cuando él juramentó, no se me olvida que dice, juro ante esta constitución moribunda. Sí. Y entonces ese proceso fue un proceso que se eligió una asamblea constituyente, probablemente la forma más democrática. ¿Y la primera vez que se eligió así, de manera democrática? En América Latina, sí. En América Latina inauguró un proceso de asambleas constituyentes que después se replicaron en Bolivia, se replicó en Ecuador, y creo que se hizo también en Nicaragua. Sí. Pero es la elección de diputados constituyentes, no una constitución que la hagan unos genios en un cuarto, sino que sean los representantes directos de la población los que redacten la constitución. Sí. Y ese proceso constituyente se llevó casi todo el año 1999 y se aprobó una constitución extremadamente democrática, al punto que es la única constitución en América Latina que incluye el referéndum revocatorio, no solamente del presidente de la República, sino de cualquier autoridad. Es decir, una cantidad determinada de ciudadanos hacen una petición comprobable, no sé si es un 10% o no sé qué cantidad es, un porcentaje determinado, de que
se haga de hecho, a Chávez le hicieron un revocatorio. Claro que sí. Y lo ganó. Sí, 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 sí. Cuando todo el mundo creía que lo iba a perder. Que todo el mundo creía que lo iba a perder. Sí. Porque el problema fue que cuando gana Chávez, la conflictividad social se disparó a niveles estratosféricos. Lo que pasa es que Venezuela no estaba preparada socialmente para. Bueno, pero la mayoría del pueblo lo eligió. Claro que lo eligió, pero fíjate el conflicto que se armó. Los que no estaban preparados eran los que tenían. Porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, Hay una renta petrolera gigante. Sí. Y esa renta petrolera la controlan unos grupos sociales determinados. Como pasa en todos los países. Como pasa en casi todos los países. En todo el mundo. Claro. Pero esa renta petrolera pasó a manos de otro sector social. Yo no estoy diciendo que sea bueno ni malo, sino de uno pasó a otro. Claro. Y eso disparó la conflictividad social a niveles inauditos, en las cuales las clases tradicionales de la clase alta y la clase media alta en Venezuela y sectores de la clase media nunca aceptaron el triunfo de Chávez. Nunca reconocieron el triunfo del chavismo. Nunca reconocieron en aquel entonces la constitución de la hoy llamada República Bolivariana de Venezuela, porque se basa en un culto y una idea de Bolívar como el padre de todo. Y también su objetivo de hacer una unificación de lo que era América Latina en ese momento, que realmente... Y lo llegó a hacer. Eso te iba a decir. Avanzó, por lo menos. Avanzó bastante. Avanzó. Mira, derrotó el ALCA. Claro, claro. El proyecto del ALCA que tenían los americanos. Después de la derrota del ALCA surgieron gobiernos populares o progresistas, o como se les en la llamar, mayoría de los países de América Brasil, Latina. en Argentina, Bolivia, en Uruguay, Ecuador, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en El Salvador. Es decir, fue una oleada y fue propugnada por él. Por él, y hasta financiada. Sí, y hasta financiada. Creó una serie de instituciones nuevas. Nosotros fuimos beneficiarios de una de ellas. Muy beneficiados. Petrocaribe. Muy beneficiados. Cuando el petróleo estaba a $150 o a $140 el barril, él creó, a través del control del petróleo, debemos decir, una diplomacia petrolera, mediante la cual hacía que nos financiaban en unas condiciones extremadamente blandas la mitad de la factura petrolera. Creo que hasta $50 nos lo dejaban. A partir de $50. A partir de $50. A partir de $50. Que se podía pagar en especias, cosas que nunca hicimos. Sí, creo. Se hizo. ¿Se hizo? Muy poco, pero se hizo. En otros países, por ejemplo, Nicaragua lo hizo más, Cuba lo hizo más. Yo creo que lo aprovechamos poco nosotros. Sí, pero nos financió en un periodo de gran desequilibrio por el impacto externo del alza de los precios del petróleo, nos financió $4.000 millones. Bueno, yo no sé cómo nos hubiéramos hecho realmente si no hubiéramos tenido esa facilidad. Hubiera sido muy difícil. Muy difícil. Y además propició y se llegó a crear la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, y la CELAC. Sí, que está... La CELAC... Bueno, la CELAC todavía está... No, están todas. Sí, están pero ahí. UNASUR se ha querido mucho bombardear. Sí, pero UNASUR existe. El problema es que ya esas instituciones, ante un marco político distinto, hoy tienen, diríamos, una función política, pero la CELAC... Yo creo que la CELAC ahora con Trump ha cogido fuerza. Lo que pasa es que la CELAC es una alternativa a la OEA. Sí. Acuérdense que la OEA, el Che Guevara, el comandante Ernesto Guevara de la Cerda, le llamaba el Ministerio de Colonias Yanqui. Y entonces, bueno, nosotros lo sufrimos en carne viva. Sí. A nosotros por una sublevación para restablecer la democracia en 1965 nos mandaron un ejército de ocupación encabezado por los Estados Unidos y después legalizado por la OEA, la llamada Fuerza Interamericana de Paz. Es decir, que a nosotros que no nos vengan con cuentos. Entonces, la CELAC fue un espacio en el cual se unieron todos los países de América Latina y el Caribe, todos sin excepción, sin incluir Estados Unidos y Canadá. Es decir, comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Y eso existe. Algunas personas propusieron que se hiciera una Secretaría General, hasta Panamá se propuso como sede, pero ahí hubo diferencias porque era realmente ya la muerte prácticamente de la OEA. Entonces, el legado de Chávez fue muy amplio
Y durante todo ese primer periodo, entre 1998 y 2002, se hicieron una cantidad de elecciones enormes. Se eligió la Asamblea Constituyente, se derogó la antigua Constitución, se puso en vigencia la Constitución vigente y se aprobó por referéndum después de haber sido elegido el cuerpo de constituyentes. Él entregó el poder a la constituyente, se hizo unas nuevas elecciones y volvió a la ganó ahora con 62% de la votación. Se hicieron una serie de programas sociales que en Venezuela se llamaban misiones. Misión Vivienda, sí, Misión Barrio Adentro, en fin, que lograron, por ejemplo, reducir el analfabetismo, llevaron la salud a amplios sectores de la población pobre de Venezuela, y hubo un proceso de inclusión social al amparo de unos precios del petróleo muy altos. Pero ¿qué pasaba en Venezuela? Que a la vez que la conflictividad social se agravaba, el gobierno chavista comenzó a adoptar una política económica, a mi entender, errada. Porque era intentar como no totalmente repetir lo que fue Cuba en los años 60, pero estatizar una gran cantidad de sectores que eran innecesarios. Yo no sé por qué, por ejemplo, la banca en Venezuela nunca fue tocada, que es uno de los sectores más importantes para controlar el crédito. Pero sin embargo, los supermercados, que es las cadenas de distribución, fueron nacionalizadas. Sí. No, incluso obligados a vender a precios que ellos decían. O sea, él quebró. Un control de precios muy fuerte. Claro, muy fuerte. Él quebró el comercio. Hoy en día vemos que en Venezuela está totalmente bueno, eso. No hay inventario. Un fuerte desabastecimiento. Exacto. No hay inventario. Entonces, ¿por qué no ha funcionado? Señores, el sistema de Venezuela no ha funcionado. Si eran pobres, están llegando, como tú dijiste ahorita, a ser tan pobres como eran antes de la extrema pobreza. Hay un hambre. También tenemos ahí un videíto que podemos... No, y hay uno de los tipos de cambios que a mí me interesa que lo vean, porque eso es un llamado. Es decir, el primer error fue que cuando el dinero ya no daba, comenzaron a tener tasas de cambio variable. Bueno, decir, 4 tasas de cambio variable en un país. Esto me parece a mí de locura. Son 3 oficiales. Habían 3. Sí. Ahora hay 2 oficiales. ¿Oficiales? Y hay una no oficial, paralelo, negro. Bueno, de hecho, siempre existió la del mercado negro en Venezuela. Pues yo me acuerdo. Yo iba a Venezuela y había una en el mercado negro y otra... Y ahora yo fui mucho a Venezuela. Pues yo sí lo veía. Cuando había muchos Julio. dólares, tú ibas, lo cambiabas en un banco y te entregaban los bolívares. Bueno, pero yo estoy hablando de los 80 y pico. Quizás tú estás hablando de los 70. A partir de los finales de los 80 y pico, ajá, finales de los 80 y 90 había una tasa de cambio oficial en algunos sitios y había en el mercado negro, que uno lo cambiaba más caro. Pues yo lo llegué a cambiar. Vámonos a la pausa, que ya no tienen las banderas rojas afuera. Y cuando venimos también con un video que queremos que ustedes vean. Volvemos. Muy bien, amigos. Estamos de vuelta en contexto. Como señalábamos en el segmento anterior, uno de los graves problemas que se generó en ese desarrollo del gobierno de Hugo Chávez, o los gobiernos de Hugo Chávez, fue la política económica. Hay otros. En particular, por ejemplo, en el año 2002 le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez. Un golpe de Estado en todas sus reglas, casi lo matan. Pero la deriva económica que tuvo el gobierno fue muy desacertada en el sentido de ir creando una economía de control estatal sin tener la capacidad gerencial. Por ejemplo, en PDVSA, que es la empresa petrolera del Estado, monopolio, Petróleo de Venezuela, en PDVSA hubo un enfrentamiento social muy grande, hubo una huelga petrolera, pero votaron a todos los técnicos.
Entonces comenzaron a venir personas sin formación a manejar una empresa como esta, y evidentemente usted tiene que varias refinerías en Venezuela hoy están cerradas, que la capacidad de producción petrolera se ha reducido casi en un tercio de su pico, y a pesar de tener Venezuela las más grandes reservas de petróleo del mundo. Del mundo, eso es increíble. Del mundo. Sí. Entonces, tampoco hubo diversificación, no se trató. Ellos intentaron hacerlo, bueno, pero no funcionó. Por la renta. Cuando tú tienes una renta petrolera tan alta, grande, ¿para qué tú vas a sembrar ni vas a hacer nada si a ti te lo da el Estado todo? Sí. Entonces, uno de los problemas fue después crear muchas tasas de cambio. Y aquí tenemos un videíto que le queremos mostrar cómo funcionaba antes, porque ahora está en una situación mucho peor que la que muestra este video, porque este es un video de hace 2 años. Pero quisiéramos, por favor, que nos lo pasen para que los amables televidentes puedan hacerse una idea de lo peligroso que es tener una política de cambio así. La máxima cantidad que uno puede sacar no vale mucho. Así que la gente debe meter la tarjeta, escribir su código y sacar el dinero varias veces. En Venezuela hay 4 tasas de cambio distintas. 2 que el gobierno asigna para bienes básicos, otra que es parcialmente autónoma y la famosa tasa libre del mercado negro. ¿Quién tiene acceso a qué tasa es un asunto complicado? Pero veamos qué se puede hacer con las diferentes cantidades que pueden ser $10. Entonces, si $10 son 63 bolívares a la tasa más baja, en el mercado negro son 126 veces más dinero. Las opciones con 63 bolívares son limitadas. Una, por supuesto, es hacer fila por horas para comprar productos de precio regulado, muchísimo más baratos que en cualquier otra parte. Al regulado, esta mujer compró 1 kilo de pollo por 65 bolívares. Ella pagó 55 por 2 paquetes de arroz y esta señora pudo obtener 2 cafés por 60 bolívares después de 2 horas de fila. Más allá de los precios regulados, con 63 bolívares uno puede comprar una golosina, 2 lápices o un jugo. Cada uno por separado cuesta $10. ¿Qué pasa con la segunda tasa más baja? Con 120 bolívares pude comprar 1 kilo de patilla, 2 baguettes y una cerveza. Cada uno a $10. Costoso, ¿no? Bueno, depende de cómo se vea, porque no toda la economía funciona con la misma tasa de cambio. El 70% trabaja con el 6.30, un 9% con el 12 y un 21% del mercado opera con las otras 2 tasas, según un centro de estudios. A medida que la inflación ha subido, la cantidad de billetes que uno necesita para comprar lo básico ha aumentado vertiginosamente. Y a diferencia de otros momentos de alta inflación, el gobierno esta vez no ha sacado billetes de mayor denominación. Algunos dicen que es porque esto sería una forma de reconocer que algo está mal, cosa que puede parecer no muy oportuna justo antes de elecciones. Un bloqueo financiero internacional. El gobierno dice que el bolívar ha perdido su capacidad de compra porque es atacado por capitalistas extranjeros que buscan desestabilizar la revolución socialista. El dólar paralelo en la realidad económica venezolana no existe. Esto vale $10 según la tasa oficial más alta, 2.000 bolívares. Con esto uno puede comprar un boleto en el cine con combo de palomitas y bebida, o un cuaderno, o 2 kilos de carne. Todo por 2.000 bolos. Cuando el gobierno instaló el control de cambio hace 12 años, un mercado negro de dólares emergió y miles empezaron a usarlo. Recientemente, a medida que el gobierno tiene menos dólares para asignar, en parte debido a la caída del precio del petróleo, la tasa del mercado negro se ha disparado. Para 8.000 bolívares uno necesariamente tiene que ir al cajero de su banco y sacar dinero al menos 2 veces. Estos son $10 a la tasa del mercado negro. Con eso, uno puede pagar por una compra generosa en el mercado, o por un pasaje nacional, o por una comida en un restaurante de lujo. 1 kilo de esta langosta cuesta $10 a la tasa del mercado negro. Eso equivale, sin embargo,
a un salario mínimo mensual acá en Venezuela. Así que esta langosta puede ser vista como la más cara o la más barata del mundo al mismo tiempo. Solo depende de cómo se es en los cajeros. Bien, lo que se ve en ese video palidece ante la realidad actual. Para que ustedes tengan una idea, ustedes vieron que habían 4 tasas de cambio, 2 para importaciones de bienes esenciales, que sigue existiendo, esa de 6.30 y 12. La otra, que es la que los, ¿cómo se llama? Las subastas que hace el gobierno, prácticamente han desaparecido, pero está como en 800. Y esa que dice del mercado negro, dice 800, hoy está en 81.271 bolívares. Es decir, evidentemente, como dice ese reportaje de la BBC, siempre muy objetiva la BBC, Sí. El dólar paralelo, esos 80.000, 81.000 que hay ahora, no refleja la realidad de los precios porque nadie importa, o muy poco se importa a esa tasa de cambio. Decir que el salario mínimo es $10 Claro. es una mentira porque es $10 a la tasa del mercado paralelo. Claro. Pero lo que usted compra con los bolívares de esos supuestos $10 a la tasa del mercado paralelo es muchísimo más. Y si usted lo calcula en un promedio ponderado, es mucho más. Pero de todas formas, lo que ha pasado en Venezuela es un colapso económico. Es que ni siquiera hay dinero para el No, papel perdón. para emitir No, pero perdón, los billetes. oye, no. Eso ese reportaje, todavía el billete de máxima denominación en Venezuela era 100 bolívares. Ante la hiperinflación que se ha desatado en Venezuela, el gobierno ha tenido que mandar a imprimir papeletas de 5.000, de 10.000, de 20.000, de 50.000 y ahora ha sacado una nueva de 100.000 bolívares. Tengo una amiga venezolana que me dice que para comprar un pastelito hay que con lo que saca del banco nada más compra un pastelito allá en Venezuela. Entonces hay un problema con los expendedores. Es decir, realmente es una situación extremadamente caótica y además ha habido un impacto en la capacidad de consumo, sobre todo de la población. Se ha incrementado la pobreza, se ha incrementado la desigualdad, porque existe gente que el que tiene acceso a dólares. Claro, claro que sí. Yo tengo un amigo, Sí. un buen amigo mío, que me dice, yo antes vivía con $3.000, ahora vivo con 1.000. O sea que a él le va mejor. A él le va mejor. ¿A él le va mejor? A él le va mejor Claro, porque pero el él que tiene los tiene $1.000. capacidad de acceder a dólares le va mucho mejor. Por eso ustedes ven tantos venezolanos llegando, Claro, no claro, solo, con no dinero. solo a Santo Domingo, A todas partes. sino llegando a Colombia, sobre todo a Colombia, donde más, a Panamá, en América Latina, Y gastan en muchísimo. Miami, muchos, la gran mayoría de ellos, huyendo al caos económico y social y a otro elemento que no hemos hablado de él, que es la violencia social, los asaltos. Que me da los mucho atracos, miedo porque la también muerte. nuestro país está replicándose. Yo no te conté Pero que no. ayer me iban a asaltar. Tú sabes que ayer me dijeron, Pero no era un venezolano. no era un venezolano, era un motorista y me dijo, si no me da la cartera te mato. Y tú sabes lo que yo le contesté, pues yo me asombré tanto, yo le dije, ¿y es de verdad? Y el tipo me dijo, mira a ver si no es de verdad. Y en eso me abrieron la puerta donde yo iba. ¿Qué te parece? Vámonos a la pausa, señores, volvemos. Bueno, la verdad es que la legitimidad de Nicolás Maduro está en entredicho ahora mismo. Ha descalificado, por ejemplo, líderes opositores antes de las elecciones, los ha encarcelado. Ahora mismo vemos a Ledesma que está en España. La misma popularidad de Nicolás Maduro está muy baja, creo que está en su punto más bajo. Dicen que un 25%, porque también tienen sus adeptos. Es indudable que tienen sus adeptos, hay gente que se corta las venas por la revolución y yo creo que ha tenido sus grandes logros,
pero este punto en que se ha llegado, en que ha llegado el pueblo venezolano, yo creo que es imperdonable. Si aquello fue malo en su momento, el bipartidismo con toda la corrupción y violencia que encerraba, esto yo creo que es peor. Yo no sabría decirte si peor. Lo que yo sí te puedo decir es que en Venezuela no todos son malos, ni todos son buenos. Ni lo de un sector son todos buenos, ni lo del otro sector son todos malos, y viceversa. Es decir, eso es una visión muy maniquea. Sí, sí, claro. Y en realidad, en Venezuela, producto mismo de su propia tradición y ante el bloqueo político, se ha desatado una situación de violencia dentro de los políticos venezolanos inaudita. Sí. Entonces, no es solo que el gobierno reprime a la oposición y que la oposición es insurreccional y quiere tomar el poder por la violencia. Es una combinación de elementos y de factores. Pero indudablemente en Venezuela han habido hitos recientes, ya después de la muerte de Chávez. Uno fue que en diciembre del 2015 se hicieron elecciones al Parlamento, a la Asamblea Nacional, y fueron ganadas por la oposición con un 63%. Sí. El otro es que hace un mes y medio atrás se hicieron elecciones retrasadas, porque tenían un año de retraso. Retrasadas 3 veces. Una vez. ¿No se cambiaron 3 veces de la fecha? No se llegaron a cambiar. Debió ser en diciembre y se hicieron en octubre. Las elecciones de Venezuela es un estado federal y tiene 23 estados de la federación. Y en esos estados los gobernadores se eligen. Y los gobernadores tienen una asamblea local que es la que es como el parlamento de ese estado. Hay estados pequeños y unos que son gigantes, enormes, como Amazonas, por ejemplo. En esas elecciones regionales sucede que, aunque la oposición alega no reconocerla, alega fraude, en realidad parece ser que fueron unas elecciones que le dio resultado al chavismo. Y el chavismo ganó 18 de 23 gobernaciones y la oposición ganó 5. ¿Y tú crees que no hubo fraude? No. ¿Tú crees que no hubo fraude? No. La oposición se descuidó. Fraude masivo no lo creo. Porque ellos ganaron la Asamblea Nacional. Sí. Y ahí no alegaron fraude. Y fueron la misma estructura, el mismo Consejo Electoral, todo igual. Bueno. Entonces, el problema de Venezuela y aquí la República Dominicana... Es que yo no entiendo cómo la oposición en este momento ganó esa... Por sus errores. Bueno, por sus errores. Por sus graves errores. Por haber llevado una confrontación extrema. Entonces, ya no tenemos más tiempo para este programa, pero la República Dominicana está jugando un papel positivo en tratar de sentar en la mesa a ambas partes y evitar una intervención extranjera en Venezuela, que sería lo peor de todo. Claro. Creo que hemos terminado. Vamos a darle seguimiento a este tema, obviamente. Observando y probablemente haciendo otros programas sobre Venezuela, pero hemos concluido en esta ocasión. Gracias por escucharnos. Señores, será hasta mañana.